¿Cómo están? Bienvenidos a Tutoriales El Mau. El día de hoy vamos a empezar una serie. Esta serie va a ser sobre física. Se les van a impartir todos los conocimientos de física. Esta serie de videos está diseñada para el nivel de física de secundaria y el primer semestre de preparatoria. Especialmente este curso va a estar diseñado para um, examen para ingreso al nivel medio superior. Entonces van a encontrar algunos tips referentemente para cómo resolver más rápido un examen. Vamos a comenzar el día de hoy con la primera clase. Posteriormente podrán encontrar las siguientes clases con los diferentes temas. Vamos a empezar. La clase es de física. Es presentado por Tutoriales El Mau. Primero que nada, vamos a empezar definiendo qué es física. Física es una ciencia exacta que estudia cómo funciona el universo y toma en cuenta cuatro propiedades básicas o fundamentales: la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Con estas cuatro características o cuatro formas de tomar, pueden hacer diferentes mediciones. Esta es una ciencia basada en las observaciones y en las medidas de los fenómenos. Básicamente la física se encarga de medir todos los fenómenos físicos. Por ejemplo, podemos encontrar la, cómo se comporta una partícula, como se muestra aquí en la imagen, o incluso vamos hasta cómo la velocidad de alguna nave espacial, o la aceleración, la fuerza con la que interactúa, la fricción, etcétera. Todo eso se va a encargar la física, ¿vale? Pero para empezar, ¿qué es un fenómeno físico y qué es un fenómeno químico? Básicamente, un fenómeno físico son aquellos en donde sí van a cambiar su estado físico, valga la redundancia, pero no van a cambiar su forma interna. A diferencia de los químicos que sí van a cambiar sus compuestos internos. Por ejemplo, en la imagen tenemos dos. Uno muy común es el agua, el de los estados del agua. Por ejemplo, un hielo, como lo que tenemos aquí en la imagen, está en forma sólida, dura, pero internamente sigue siendo agua, H2O. ¿Qué pasa si nosotros le agregamos calor o se nos olvida sacar, lo dejamos afuera del refri? Se va a convertir en líquido o en agua con la que bebemos nosotros. Esa agua, aunque ya su estado físico es líquido, sigue siendo agua, sigue siendo H2O. En cambio, ¿qué pasa ahora si se calienta y se vuelve un gas? Se hace gaseosa. ¿Qué pasaría? Sencillamente, lo que va a pasar es que sigue siendo agua, H2O. Entonces todos estos cambios son físicos, porque aunque cambian sus estados de sólido a líquido y gaseoso, sigue siendo internamente H2O, no hace nada. Pero por ejemplo, ¿qué pasa en el caso contrario, en química? En química los cambios sí son internos. Por ejemplo, tenemos la quema de una hoja de papel. Si nosotros a la hoja de papel, que tiene una fórmula química que desconozco, le agregamos calor, empieza a hacer una combustión y uno de los elementos que arroja es dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono sabemos que no corresponde a la hoja. Entonces, eso es un cambio químico, cambia internamente. Y en los físicos no cambia internamente, solo cambia su estado físico. Por ejemplo, de sólido, líquido, gaseoso. Esa es la diferencia entre un fenómeno físico y uno químico. Vamos a empezar con algunos conceptos necesarios para entender física. Primero, ¿qué es medir? Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie llamada patrón. ¿A qué se refiere eso? Medir es comparar una cosa con otra. Imagínense que ustedes tienen un carro.
tienen un carro. ¿Y qué significa esto? Que quieren saber cuánto mide el carro. Pero resulta que ustedes no tienen una regla o un metro con que medirlo. Ah, bueno, entonces medir es comparar una cosa con otra de la misma especie. Entonces ustedes o la mayoría de la gente lo que hace es que camina al lado del carro y determina más o menos cuánto es. Eso es comparar. Por ejemplo, ustedes pueden comparar un lápiz contra una pluma. Más o menos van a decir, ah, bueno, mi lápiz es un poquito más grande que la pluma. O, por ejemplo, mis reglas son 3 lápices. Ese es otro ejemplo. ¿Qué significa esto? Que van a hacer una comparación de una con otra, pero de la misma especie. ¿Por qué especie? No pueden comparar ustedes un lápiz con, por ejemplo, una cubeta de agua. Pues no es lógico, ¿no? O sea, no es una medida lógica. Tienen que comparar cosas iguales con cosas iguales. Un lápiz con algo sólido o con algo que tenga una forma establecida. ¿Vale? Eso significa con la misma especie. Con algo igual. Por ejemplo, en la imagen están comparando un pie contra una regla, una cinta de medir, que incluso ya viene graduada en centímetros. ¿Vale? Entonces, eso es medir. Tienen que quedar muy claro que es medir. ¿Vale? Después seguimos con magnitud. Una magnitud es todo aquello que puede ser medido y se tiene que expresar en un número matemático. ¿Qué es todo aquello que puede ser medido? Por ejemplo, su lápiz, su lapicera, una calculadora, su libro, su libreta, o incluso ustedes mismos pueden ser medidos, ¿no? Cuando van al médico les toman su estatura. Entonces, una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en física todo tenemos que medir. Todos son magnitudes. ¿Vale? Después sigue una unidad. Una unidad es un valor conocido y perfectamente definido que se usa para una referencia. Por ejemplo, la unidad en este caso que se pone de ejemplo son los kilogramos. ¿Qué otra unidad conocen? Por ejemplo, yo les diría que el metro, el kilómetro, la milla, los litros, los galones, los amperes, etcétera. Todas esas unidades son las que se ocupan para referenciarlo a algo. Por ejemplo, si quieren medir peso, pues se ocupan kilogramos, ¿no? Perdón, si quieren medir masa, ocupan kilogramos. Si quieren medir una altura, por ejemplo, de alguien, ocupan metros o centímetros. Entonces la unidad es algo muy interesante y muy importante porque nos da referencia a algo que estamos midiendo. Incluso lo asociamos con algo que ya conocemos. Por ejemplo, los kilogramos, pues los ocupamos para medir la masa de algo. Ya sea, por ejemplo, en este caso azúcar, el huevo, las tortillas, una masa de ciertas características se mide en kilogramos, ¿vale? Existen unas unidades fundamentales. Las unidades fundamentales son las más básicas y que de ahí provienen todos los demás. Son independientes a cualquier cosa. Por ejemplo, la longitud, que se mide en metros. Todo esto está en el sistema internacional. En algunos países me puedes decir, oye, es que yo no mido en metros, mido en millas o en kilómetros, en centímetros. De acuerdo en el sistema internacional, nosotros en la longitud tenemos que medirlo en metros. Recuerden siempre trabajar los problemas de física en metros, ya que si ustedes resuelven un problema y lo mandan a otro país, si está en las unidades de su país, no lo van a tomar en cuenta porque tiene que estar establecido en el sistema internacional. ¿Vale? La masa se mide en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica en amperes, la temperatura en kelvins, la cantidad de sustancias son los mols y la intensidad luminosa son las candelas. Todas estas son unidades fundamentales. De aquí parte todas las otras unidades. De estas combinaciones salen todas las demás, ¿vale? Y están las unidades derivadas. Son las unidades que provienen de una combinación de las unidades fundamentales, ¿vale? Entonces, si nosotros combinamos todas estas, vamos a encontrar
que salen las demás. Por ejemplo, el área es la combinación de dos veces la longitud. ¿Qué pasa si miden de un lado y del otro? Pues le sale el área, que son metros cuadrados. El volumen, que es la combinación de tres veces la longitud. La densidad, que es el peso entre el volumen. La velocidad, que es la combinación de la longitud entre el tiempo. Y así podemos ir siguiendo. Entonces estas unidades derivadas nacen de las unidades fundamentales entre las interacciones del mismo. Estas unidades derivadas no son ilimitadas, por así decirlo, porque pueden surgir diferentes combinaciones de las mismas y dan otras nuevas unidades derivadas, dependiendo. Estas son las más usadas, pero existen una infinidad de ellas, ¿vale? Vamos a definir una magnitud escalar y una vectorial. Sabemos que para todo usamos magnitudes, por ejemplo, cuando van a la tienda o etcétera. Lo que más se usa en la vida cotidiana son las magnitudes escalares, que esta es la que se define con un indicador de un número y una unidad de medida. Por ejemplo, cuando van a la tienda, van y piden 5 kilogramos de azúcar, o pueden pedir, me da una botella de 2 litros de agua, me da 3 litros de leche, me da un kilo de tortillas, me da un kilo de jamón. Todas esas unidades son magnitudes escalares, ¿vale? Están acompañadas de un número, que por ejemplo aquí sería el 5, y una unidad, por ejemplo los kilogramos, o los litros, o etcétera, ¿vale? Todas estas son magnitudes escalares. Pero también existe otra contraparte, una magnitud vectorial, que esta es la que se define con un número, una unidad de medida, pero también tiene que tener una dirección y un sentido en los que actúan. Estas ya son un poco más específicas para problemas relacionados con física, por ejemplo, para medir la fuerza, la aceleración, la velocidad. Todas estas son magnitudes vectoriales que nos ayudan a ejemplificar un poco más el tipo de medición. Aquí podemos ver en la pantalla un vector. Así es como se representa un vector. Tiene un punto de partida, una magnitud, una dirección y un sentido. Estos tipos de magnitudes se definen de la siguiente forma. La magnitud es el valor o número que indica el tamaño o la intensidad de la magnitud vectorial. Básicamente la magnitud es la magnitud escalar, el numerito. El numerito que es lo que normalmente usamos. La dirección es la orientación del segmento de la cara recta en espacio. La dirección nos dice hacia dónde va. Hacia 45 grados tal vez. Digo, perdón, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Eso nos indica la puntita del vector, la flechita. El sentido nos indica el... Perdón, la dirección nos indica la orientación que va a tener este. Básicamente nos indica con qué dirección está yendo. Por ejemplo, a 20 grados, a 30 grados, a 50 grados, a 90 grados, a 180 grados. Y esto es muy interesante cuando están resolviendo problemas, porque también dependiendo del ángulo nos va a afectar, o mejor dicho, la dirección. Y el punto de aplicación es el origen que actúa del inicio del vector. Siempre o regularmente el punto de partida son las coordenadas 0, 0. Es el punto de origen y de ahí nacen todos los vectores. Es lo que normalmente se hace en algún problema, ¿vale? Pero es más que nada, esto es cómo se vería un vector representado. Es una línea con una flecha y se compone básicamente de tres partes: el sentido, la magnitud y la dirección. ¿Por qué lo aclaro? Porque esto puede ser muy interesante para cuando les pregunten en un examen. Define las partes de un vector o etcétera. Entonces las partes de un vector es la magnitud, el sentido y la dirección. El punto de partida no es tan relevante para las partes de un vector, ¿vale? Para nosotros poder trabajar con una magnitud vectorial, existe una formulita que podemos calcular su magnitud, su numerito. Esta está dada por b igual a la raíz cuadrada de b
x al cuadrado más by al cuadrado. Imagínense que este vector, para sacarle su magnitud, su numerito, este se compone en los dos ejes del plano cartesiano. Entonces, imagínense ustedes que van a poner un espejo aquí, paralelo al eje Y, y este espejo va a crear una proyección. Esta proyección se va a representar en el eje que está aquí. Y ahora imagínense que van a poner un espejo acá. Esto va a crear una proyección en el eje X. Estas proyecciones, al sumarlos sus cuadrados, van a encontrar que les va a dar la magnitud de este vector, el numerito, que es muy importante para nosotros, para hacer cálculos. Entonces, por favor, tomen muy en cuenta esta fórmula y anótenla, porque posteriormente la vamos a ocupar en otros ejercicios, ¿vale? Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a empezar con el ejemplo de cómo calcular una magnitud vectorial. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con el primer ejercicio de física, en el cual vamos a resolver cómo encontrar la magnitud de un vector. Como pudimos ver en las diapositivas anteriores, explicamos diferentes significados o definiciones muy importantes para empezar física, pero ahorita vimos algo que se llama una magnitud vectorial y vimos las partes del vector. Bueno, es muy importante también saber cómo se resuelve un ejercicio. En la edición del video va a aparecer el problema, el cual dice: ¿cuál es la magnitud del vector h con coordenadas 4,3? Está medido en metros. Muy bien. En anteriores diapositivas vimos una fórmula que era para calcular la magnitud del vector. Ok, para todo ejercicio de física, yo les recomiendo que sigan este formato, porque así les va a causar menos conflicto a resolverlo. ¿Vale? Primero vamos a empezar poniendo los datos. ¿Qué significa esto? ¿Qué datos nos está dando el problema? Nos está diciendo que en las coordenadas 4,3 está el vector. ¿Qué significa esto? Pues las coordenadas está dando el eje X y el eje Y. Si nos dice que son 4,3, significa que el vector en X vale 4 y el vector en Y vale 3. Eso es lo que significa. Es muy sencillo, ¿no? ¿Tenemos otros datos? No. Ya son todos los que nos da. Y con eso es más que suficiente. Después vamos a otro que se llama fórmula. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Ya la vimos anteriormente, ¿no? La de v igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Después, ¿qué sigue? Pregúntense, ¿tenemos cuánto vale x y tenemos cuánto vale y? Sí, ¿no? Son estos dos datos. Entonces ahora sigue algo que se llama sustitución. ¿Qué significa sustitución? Sencillamente vamos a ingresar los valores numéricos que ya tenemos del problema. Por ejemplo, en este caso, como el vector se llama h, igual a la raíz, entre paréntesis, ¿cuánto vale? 4 metros. Aquí nos faltó poner las unidades. Al cuadrado más 3 metros al cuadrado. Y se cierra la raíz. ¿Qué sigue calcular? Bueno, vamos a ver cuánto es 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Pausen tantito el video y vean si tienen
el valor correcto. 4 al cuadrado es 4 por 4, o sea 16. La raíz de 16 metros cuadrados más, ¿cuánto es 3 al cuadrado? De igual forma pausen el video y vean si están correctos. 3 al cuadrado es 3 por 3 o 9 metros cuadrados. H es igual a la raíz de 19 más 16 más 9, ¿cuánto es? 25 metros cuadrados. Excelente. Y ahora nos falta solamente sacar la raíz. H es igual a la raíz de 25. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 25? 5. Se quita este metros cuadrados con la raíz y nos queda metros. Y hay un rublo muy importante que debería ir aquí a la derecha, pero no me cabe. Se llama resultado. Aquí vamos a poner cuánto es realmente. Sabemos entonces que H es igual a 5 metros. Y ese es el resultado del problema, ¿vale? Y así es como calculamos la magnitud de un vector. Recuerden que el vector va a estar dado por ciertas proyecciones en los ejes Y, X, y nosotros vamos a calcular su magnitud, cuánto mide, ¿vale? Y así se resuelven estos problemas de encontrar la magnitud de un vector. Espero que no tengan dudas. Sería hasta aquí esta clase. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Y suscríbanse para seguir recibiendo este tipo de contenido. Van a subirse muchos videos más de todos estos temas y de diferentes materias. Cuídense. Nos vemos.